podría ser interesante pensar lo siguiente. ¿Con quién está discutiendo Ezequiel Adamowski en ese texto? ¿Por qué a Adamowski se le ocurre escribir ese texto y hacer los comentarios y las observaciones que realiza? A ver, tiremos hipótesis, arriesguemos. Sí. Porque está planteando de salir de las dos líneas características que han analizado con categorías propias, historiográficas, a este proceso, tanto la línea liberal como la línea pacífica. Entonces se está tratando de desarmar esa construcción, plantear que hay una multiplicidad de sujetos que no son ni unos ni otros, sino que la cosa es mucho más compleja y que viene desde el pie. Bien. Una sociedad desigual viene desde el pie. La propia revolución ciclista, no con las vanguardias ni con los grupos concentrados económicos, sino con la gente que está pasando mal. Claro. Y que es el sujeto casi primordial. Claro. Sí, me pareció que alguna otra persona quería hacer algún... Sí. No, con la idea más, estoy de acuerdo con lo que decía, igual creo que apunta más a la tradición marxista. Ajá. ¿Sí? Yo creo que está de alguna manera también mostrando, por una relación también con el video, ¿no? Se me ocurría la idea esta de que el proceso por ahí comienza un poquito más antes, ¿no? Con la liberación de los campesinos. Por un lado el traslado, ¿sí? Y después la generación siguiente, el cambio de mentalidad, podríamos decir, por un lado. Y por el otro lado también se me ocurre es que no sale al final, el producto final de la revolución es el Estado comunista ruso, sino que es la unión de las repúblicas socialistas soviéticas, lo cual ahí aparece el tema de las nacionalidades que está dentro del texto. O sea que de última, digamos, en esa construcción que se va a dar al final, ¿no es cierto?, están mostrando de alguna manera también estos actores que son los nacionalistas, ¿no es cierto?, o los grupos étnicos o nacionales que conformaban el Imperio Ruso. Y por otro lado, bueno, está también la cuestión del género, ¿no es cierto?, donde aparece la mujer, la figura de la mujer, ¿sí?, y que realmente de alguna manera está tratando, está rompiendo ese esquema de la revolución democrático-burguesa como paso previo a, o como sustentación de que después se echó a perder, ¿no? Me parece que, bueno, eso sería, digamos, para mí, de alguna manera. Bien, ¿cómo es tu nombre? Sergio. Sergio. ¿Alguna otra observación? Sí. Bueno, en esa línea de los dos últimos comentarios, como que veíamos que lo central y que explicita el autor es el tema de romper con las visiones teóricas o ortodoxas marxistas de que tiene que haber un movimiento obrero que salga como resultado de una revolución industrial, que van a ser ellos los elegidos de llevar adelante esa revolución, que tiene que estar esta revolución burguesa previa. Entonces vemos como que es un actor más acá, y también decíamos qué diría Mariátegui si no para pensar las revoluciones o un movimiento obrero en Latinoamérica iba a ser imposible. Entonces vemos como que está complejizando un poco más la situación al decir no está en esas condiciones para que pase, sin embargo pasó. Sí, comparto lo que plantea, yo me olvidé, lo que plantea Sergio, lo que dice Bruno. Sí. A mí lo que me interesó el texto fue el conglomerado de intereses, ¿no? Los distintos grupos, y que cada grupo tenía un interés en la revolución, veía la revolución como una posibilidad de cambio, y que en ese cambio cada uno iba a sacar una tajada de ese cambio, iba a ser beneficiado. Y quizás es interesante ver que post-revolución, digamos, asentada la revolución, cómo ese conglomerado de intereses pudo haber entrado en coalición o no, y cuáles de esos intereses tuvieron más peso al momento, o contrapesos al momento de llevar adelante el proceso revolucionario. Que por ahí yo no conozco demasiado el proceso revolucionario ruso, la revolución rusa en sí, cómo se fueron dando las distintas etapas, pero me parece muy interesante porque al parecer tantos intereses cruzados, ¿no? Por un lado, digamos, los obreros del cuello blanco que veían la revolución como una posibilidad de ascenso social importante, por otro lado las minorías nacionales, por otro lado el ejército, ¿sí? Los soldados y el ejército que después se iban a romper con esta casta estamental que también era el ejército. Ahí me pareció muy interesante
cómo ese conglomerado de intereses después, qué habrá pasado con ese conglomerado de intereses para direccionar la revolución hacia uno u otro lugar. Eso es como un interrogante que me queda a mí. Buenísimo el aporte, porque considerando los libros que manejamos en las escuelas, yo voy haciendo siempre la bajada porque bueno, estoy en el secundario y en estos temas. Muy interesante esto que hablaba el compañero, de cuáles múltiples los actores, ¿no? A nosotros nos plantea el libro directamente generado por la clase obrera y los zombies como fuerza de choque. ¿Quiénes eran los zombies? Bueno, un grupo formado por obreros, campesinos y soldados venidos de la Primera Guerra Mundial y que querían mejorar su condición. Punto. La otra cuestión que me aporta, bueno, esto me abre un panorama mucho más grande, y pensaba lo que decía la profesora de cómo uno va generando también historiografía, porque obviamente eso lo voy a cambiar, porque no tenía esta mirada. La otra cuestión es de las revoluciones, que yo intuitivamente, porque tampoco tenía esta lectura, cuando mis alumnos me planteaban, entonces, profe, hay una revolución antes en febrero, y esta otra, que es otra revolución, entonces uno intuitivamente, manejándose con la idea esta de que las revoluciones son tiempos de larga duración y que en definitiva se va radicalizando después, uno plantea, no es una. Bueno, aquí perfectamente hace la diferencia de que no son dos, es una misma revolución, pero en los libros aparece como dos. Una primera direccionada, si se quiere, por el sector más tradicionalista del movimiento obrero, y lo marca a los mencheviques como promotores de eso que llevan a la Duma, que no a la constitución de la Duma. Y luego, como eso no da salida definitiva, empieza a actuar el grupo más violento, que es el bolchevique, y llega a octubre. Eso es lo que plantean los libros del secundario. Sí, justamente lo que dice la compañera, que va en el mismo sentido que plantearon los otros colegas, tiene que ver con una discusión que Adamowski está planteando con las posiciones marxistas más ortodoxas, digamos, ¿no? Esa idea de que la revolución, una revolución de proletarios, para hacer una hipersimplificación, y que sin lugar a dudas los procesos revolucionarios son mucho más complejos, en este caso desde la perspectiva de los actores y de los intereses, ¿no? que persiguen esos actores en el proceso revolucionario. Me parece que el texto es un texto interesante porque nos permite reflexionar y tener en cuenta una multiplicidad de cuestiones y de actores que en la vulgata marxista, para decirlo de alguna manera, no aparecen reflejadas. La revolución es producto de el sujeto revolucionario en la vulgata marxista es el movimiento obrero industrial, y que es de alguna manera, en algún momento, conducido por un partido de vanguardia, el partido bolchevique, y que lo que lleva a instaurar es la dictadura del proletariado. O sea, esa es la hipersimplificación que de alguna manera a lo largo de la historia 20 se construyó en torno a estos acontecimientos. Y las cosas son bastante más complejas de lo que parecen, ¿no? Y me parece que es conveniente tenerlo en cuenta. La otra cuestión que es conveniente tener en cuenta es si las revoluciones son acontecimientos o son procesos. Los procesos están constituidos por acontecimientos, ¿no? Y las revoluciones son procesos. Y uno de los problemas es cómo periodizar esos procesos, ¿sí? Ezequiel Adamowski, como ustedes bien dijeron recién, no plantea la idea de una doble revolución, sí, de dos instancias revolucionarias, sino que plantea la idea de una revolución, como un proceso único. Y es cierto lo que dicen ustedes de que desde cuándo periodizar el proceso revolucionario. Eso es todo un problema que depende de los recortes que cada uno haga para periodizar el proceso revolucionario. El inicio de la Primera Guerra Mundial y el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, por empezar, es el contexto, es el marco y es el momento de aceleración del proceso revolucionario. Pero el proceso revolucionario podemos pensarlo en sus inicios con anterioridad.
como yo me dedico a la historia de Asia y África, no particularmente europea, me vienen a la memoria algunos textos que plantean, bueno, cómo periodizar la revolución en China. En China también hubo una revolución. Y la revolución no fue en 1949 cuando el Ejército Rojo toma Pekín y proclama la República Popular China. Ahora, si la revolución no fue ese acontecimiento, ¿cómo periodizarla? ¿Cómo considerarla si la tenemos como un proceso? Bueno, algunos dicen que es una revolución con un proceso que se desarrolla a lo largo de 100 años. 100 años, miren lo que estoy diciendo. Es mucho tiempo. Y sin embargo, cuando uno hace una vista panorámica del proceso histórico chino, y esa expresión comienza a tener sentido, ¿no? No me voy a meter en eso, simplemente es una reflexión para tener en cuenta cómo periodizamos las revoluciones si consideramos que las revoluciones las debemos pensar como procesos y no como acontecimientos. Entre el 24 y el 25 de octubre de 1917 se produjo el golpe de Estado con el cual los bolcheviques toman el palacio y el poder en la Unión Soviética. Ahora, ¿eso es la revolución? No, eso es un acontecimiento simplemente que forma parte de un proceso mucho más complejo del que intenta dar cuenta Ezequiel Adamowski. Lo que ustedes tienen son fragmentos, son citas de una parte de ese artículo que escribe Ezequiel Adamowski. La parte que ustedes analizaron tiene que ver con lo que él plantea como dos mitos, ¿no? El primer mito es respecto de los protagonistas. Respecto de los protagonistas, y el segundo mito respecto de la revolución 1 o 2. Ajá, respecto de si hay una o dos revoluciones. El tercer mito, el cuarto no me lo acuerdo, ayúdame, Karina. El tercer mito tiene que ver con el mito de la instauración de la dictadura del proletariado. Y que no está aquí incluido porque a nosotros nos interesaba que ustedes vieran otra cosa. Pero ese otro mito es muy interesante. ¿Por qué? Porque la instauración de la dictadura del proletariado presupone que son justamente los proletarios, y cuando decimos los proletarios incluye mucho más que actores representantes del movimiento obrero, los que se hacen con el poder en Rusia. Adamowski es muy crítico de eso. En realidad quienes se hacen con el poder en Rusia son los miembros del partido bolchevique y se instaura como partido único, ¿no? Entonces, eso está bueno para tener en cuenta. Y el cuarto mito no me lo acuerdo, después me voy a fijar cuál era, pero también es un artículo muy interesante porque nos ilumina sobre una serie de cuestiones que rompe con lo que nosotros denominamos genéricamente como la vulgata marxista o la interpretación marxista ortodoxa de la historia. Y con ese propósito también de romper con concepciones liberales y concepciones marxistas ortodoxas respecto de lo que es la historia y de los conceptos que utilizamos para trabajar en historia, es que ahora nos proponemos pensar cómo definir el concepto de revolución, en qué consiste una revolución. Si alguno quiere decir algo respecto de eso, o sea, ¿cómo definiría lo que se entiende por revolución? Para mí es un proceso de cambio a través del cual se produce una modificación de estructuras políticas, económicas, sociales, que va a traer esa modificación, o sea, va a emerger una estructura nueva en función de ese proceso que, si uno considera Brodel, es un proceso de larga duración y estamos hablando de mucho más de 10 años. Por ejemplo, una definición así muy sencilla y de primera mano, digamos. Así que dijiste un proceso. Es un proceso de cambio, de modificación de estructuras, donde las estructuras que están al inicio se van a ir modificando lentamente en un lapso de tiempo de larga duración hasta aparecer nuevas estructuras que sustituyen estas. Ahora, a lo mejor no todas desaparecen, porque si no hablaríamos de que no existen cambios totales, hay continuidades también, podemos poner en jaque ahí esa cuestión. Sí. Y si tomamos otros autores dirían, bueno, no hay cortes, o hay cortes como en el caso. Es que, a ver, los procesos revolucionarios implican, yo,
toma algunas de las cuestiones que vos planteaste. Dijiste la palabra cambio, proceso. Ahora, la revolución implica un proceso de cambios acelerado. Justamente una de las características de la revolución es la aceleración del cambio, ¿no? En un lapso de tiempo más corto, diríamos, si lo comparamos con otras temporalidades. A ver, para decirlo de alguna manera, la Revolución Francesa tiene inicio en las últimas 2 décadas del siglo XVIII y en un lapso de tiempo que ronda entre 1789 y 1795 se producen una serie de cambios fundamentales que terminan con eso que se llamaba el Antiguo Régimen y que había perdurado a lo largo de casi 2 siglos. Entonces, un proceso que dura 2 siglos, que es el absolutismo en Francia, es derribado y una sociedad de privilegio, digamos, y un sistema de dominación es transformado en otra cosa en un lapso de tiempo relativamente corto, una década, ¿no? Para decirlo así. Sí, implica cambio, proceso, transformación de las estructuras. ¿Alguna otra cosa? Y por estructura podemos entender lo que es conjuntos de relaciones que pueden ser políticas, económicas, relaciones de poder económicos o marco jurídico, como diría Hoffman, y régimen de propiedad también. Que, Claro. claro, en el aceleramiento de hechos más radicalizado, sobre todo después de 1917, llega a la colectivización en el agro y bueno. Sí, eso implica un cambio de estructura. Ahora, después veremos a ver qué tipo de estructura surge de ese proceso de cambio, que sale de esta cuestión, ¿no? Está bien. Pasás a... Cuando yo le preguntaba qué idea de revolución tienen, en realidad podría haberles preguntado sobre el origen etimológico de la palabra revolución. ¿Qué quiere decir revolución? Vieron que los motores, se cuentan las revoluciones de los motores eléctricos o de los motores del auto, tienen ¿cómo se llama la aguja esa? Tacómetros. Bueno, esa cosa que indica las revoluciones. A ver, ¿por qué aludo a esto? Porque en principio revolución no significa un proceso de cambio hacia algo nuevo, sino que siguiendo con esa idea, digamos, de la revolución en términos de un proceso circular, ¿no? Que tiene un momento de inicio o que implica volver a ese mismo punto, o un punto de inicio que de manera circular vuelve al punto inicial. En principio la idea de revolución era esa. Ahora, el concepto de revolución comienza a cambiar y comienza a adquirir un significado absolutamente distinto justamente con la Revolución Rusa. Perdón, con la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa. Es justamente a inicio del siglo XIX cuando se comienza a pensar en la revolución no ya como lo utilizó Hobbes, ¿no? Aludiendo al proceso que vivió Inglaterra en 1940, ¿no? Bajo una concepción de mutación, estamos leyendo así, de transitoriedad, apegado a una concepción proveniente de la mecánica celeste, será asociado por Hobbes a un movimiento circular, que se abría con el conflicto entre la corona y el parlamento, recordemos la revolución del siglo XVII en Inglaterra, para cerrarse en un retorno al gobierno absoluto que preanunciaba la restauración. Si aplicamos esa... Carlos era, ¿no?, el rey que le sucedió a la dictadura de Cromwell y que de alguna manera esa revolución parecería como que cierra el círculo en el sentido que es un retorno a la monarquía. Sí, es cierto, hay un retorno a la monarquía, un intento de construcción de carácter absolutista que fracasa porque después en 1788 tenemos la Revolución Gloriosa y le ponen el freno a los intentos absolutistas en Inglaterra. Pero digo, la idea que hoy tenemos de revolución, de la palabra revolución, es muy distinta a la idea o a la definición que se tenía hasta el siglo XVIII. En el transcurso del siglo XIX, el concepto de revolución adquiere la forma de cambio.
Y en todo caso, en el transcurso del siglo XIX, siguiendo las corrientes positivistas y evolucionistas, se supone que ese cambio que se da a través de un proceso implica una situación nueva y mejor. Eso es lo que se supone, ¿no? Pero bueno, las cosas no son por ahí como uno las piensa. Seguimos con la otra. Bueno, ahí hay un primer concepto de revolución que nosotros tomamos de Charles Tilly. Charles Tilly es un sociólogo norteamericano que se dedica a hacer sociología histórica, se llama. El tipo de historiografía o de análisis que él nos propone. Forma parte con un conjunto de sociólogos y historiadores de esa corriente de la historia social que hace sociología histórica. Perry Anderson está en ese sentido, Barrington Moore hace sociología histórica, Teda Skopol hace sociología histórica. ¿En qué sentido? ¿Qué quiere decir que hacen sociología histórica? Que se dedican a estudiar grandes procesos en diferentes países y a partir de esos grandes procesos, atendiendo a las estructuras sociales, desarrollan estudios comparativos, ¿no? Particularmente Charles Tilly se dedica a estudiar los movimientos sociales, la protesta social y la revolución. Y él propone como concepto, o mejor dicho, como definición del concepto de revolución, va a decir, la revolución es una transferencia por la fuerza del poder del Estado, proceso en el cual al menos dos bloques diferentes tienen aspiraciones incomparables, incompatibles entre sí, a controlar el Estado, y en el que una fracción importante de la población sometida a la jurisdicción del Estado apoya las aspiraciones de cada uno de los bloques. Entonces, a ver, la primera parte dice, la revolución implica transferencia por la fuerza del poder del Estado. Es un proceso a través del cual se enfrentan dos bloques diferentes, dos bloques que tienen aspiraciones diferentes y que son incompatibles entre sí. Y esos bloques lo que aspiran es a controlar el Estado, ¿sí? Y las fracciones que constituyen la sociedad están de un lado o del otro en la disputa por el control del Estado. Los tres elementos fundamentales que aparecen en esas definiciones entonces son dos o más bloques de poder con un apoyo importante de la población. La segunda cuestión es la aspiración o aspiraciones incompatibles entre esos bloques de poder respecto al Estado y al control del Estado. O sea, ¿para qué quieren el Estado? El control del Estado. Y la otra cuestión importante en una definición de revolución para Tilly es la transferencia del poder. Abajo escribimos esto que nos parece muy importante. Tilly lo que plantea allí entonces es una secuencia revolucionaria completa, compuesta por una situación revolucionaria y un resultado revolucionario. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué consiste esa secuencia revolucionaria completa? En una situación revolucionaria, si damos por ejemplo el caso ruso, la situación revolucionaria la tenemos durante las primeras 2 décadas al menos del siglo XX. Allí se nos presenta la situación revolucionaria. En el video veíamos la situación revolucionaria, una situación de dominación y explotación en el marco del régimen zarista que se vuelve insoportable para las clases dominadas y explotadas. Y por el otro lado, actores políticos que en algún momento, digamos, van a actuar fuertemente en favor de esos sectores, en procura de conducir políticamente a esos grupos que se ven dominados y explotados en la revolución. Y el resultado revolucionario sería justamente el logro de la transferencia de poder y la constitución de una nueva estructura de poder y estructura social, ¿no? Pasamos a la otra definición. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, sí? No, que digo que también es un poco una visión demasiado política de lo que es una revolución y por ahí no contempla algunos otros aspectos que sí están subsumidos ahí, pero que tienen que ver con lo cultural, con lo social. Esa visión es como muy
parcialmente política de lo que es la idea de una Bueno, lo que vos planteabas respecto de lo cultural, por llamarlo de alguna manera, de los intereses, los objetivos, está planteado en las aspiraciones de cada grupo contendiente en el proceso revolucionario, ¿no? Los campesinos por un lado, los obreros por el otro, los soldados por el otro, las feministas por el otro, los intelectuales por el otro, los empleados de cuello blanco por el otro, todos juegan un papel, como dice Ezequiel Adamowski en el proceso de la revolución, ¿no? Se mueven en ese proceso revolucionario y los intereses no son los mismos, los intereses y los objetivos que expresa cada grupo no son iguales unos con los otros. Ahí está la complejidad, ¿no? Y me parece que a eso alude por se habla de las aspiraciones de esos grupos que se transforman en incompatibles respecto de las aspiraciones de quienes se ven representados por el régimen zarista. Digo, fundamentalmente, la nobleza rusa, la clase terrateniente rusa, que obviamente se va a oponer al proceso revolucionario, y acompañado de la clase terrateniente rusa, la burguesía que ha visto la posibilidad de desarrollarse al calor de la protección zarista, ¿no? Son los grupos que fuertemente se van a oponer a la revolución y van a tratar de accionar con sus ejércitos para evitar el triunfo de la revolución. Sí. Por eso el cambio cultural es revolucionario. Forma parte. Sí, seguro. Digo, creo que si aplicamos una definición de política en sentido amplio y la definimos como toda acción humana tendiente a generar la adhesión de otros grupos, pues si es política, también desde ese aspecto. Pero como vos estás hablando que las revoluciones en estos casos que estamos tratando ahora es tendiente a controlar el Estado, pues es eminentemente política en el sentido estricto. Claro, digamos. eso me refiero. Exactamente, por eso lo cultural también estaría... La palabra Estado, si nos vamos prácticamente al campo de la política y estamos dejando como complementarios algunas cuestiones que tienen que ver con lo cultural y que en el caso del zarismo y que muere definitivamente en febrero y se reafirma esa muerte en octubre, es un cambio cultural impresionante. Creo que a la par, o no sé si más, que el cambio económico o el cambio político. Por lo menos para discutir. Yo acuerdo con lo que vos decís. A ver, te voy a ser absolutamente sincero. No le encuentro mucho sentido plantear de que se trata de una definición política, porque todas las definiciones son políticas. No, pero me refiero ahora al cambio cultural te referís vos. Sí. Bueno, sí, los cambios culturales son fundamentales y necesarios en todo proceso revolucionario. El cambio cultural lo vemos en la Revolución Francesa. Nos vamos un siglo más atrás y entonces pensamos en los cuadernos de queja que se escriben y se elevan para ser considerados en la reunión de los Estados Generales, evidentemente que están demostrando que hay un cambio cultural en el campesinado francés. Y ese cambio cultural se expresa en la oposición de los campesinos a querer seguir pagando los derechos feudales, por ejemplo. ¿Cuál es el sentido de que sigamos pagando derechos feudales si ya el pacto feudal que teóricamente se tenía con los señores lo cumple el Estado? O sea, los señores tenían que defender, se suponía que estaban para la protección de los campesinos, se suponía, ¿no? Y eso en el siglo XVIII ya no es así. Los campesinos se oponen a toda una serie de cosas que tienen que ver con ese cambio cultural. Si pensamos, perdón, ¿no? Sí. Esto le digo nada más. Sí. Si pensamos desde lo cultural, nos vamos a dar cuenta que uno de los actores que se menciona en la bibliografía, que es el feminismo, no tuvo, culturalmente hablando, no pudo hacer su revolución en octubre, ni en febrero ni en octubre, porque las mujeres continuaron siendo tan oprimidas como antes en la sociedad soviética. Por lo tanto, los cambios culturales no siempre, o por lo menos para algunos sectores, no siempre acompañan los cambios políticos, y a eso me refería
con decir la revolución y el aspecto político que estábamos tratando ahora. Simplemente ponía esa idea como para pensarla también a la hora de buscar un sujeto múltiple para la revolución, y a veces ese sujeto múltiple se desvirtúa o pierde su consistencia o su unitarismo, como dice Adamovich, a la hora de después plantear el resultado. Yo reitero, los cambios culturales se plasman en proyectos políticos. Y en este sentido, las feministas rusas habría que ver si ganaron, qué fue lo que ganaron, y si perdieron, qué fue lo que perdieron, o cómo quedaron posicionadas frente a la revolución. No estoy haciendo juicio de valor sobre lo que sucedió con ella. Simplemente estoy diciendo, las feministas también encarnan un proyecto político, que se puede o no ver reflejado después en el mismo proceso revolucionario o en la misma historia, en este caso de la Unión Soviética. Digo, ¿no? Nada, eso. Pero me parece que, vuelvo a decir, que los cambios culturales forman parte de los procesos revolucionarios, y los diferentes grupos portadores de una cultura particular se posicionan políticamente frente a esos procesos de cambio de una manera u otra. ¿Sí? ¿No? Una pregunta. Sí, dale. Como habla de Estado, la definición hablaba de Estado, como que el proceso revolucionario se daba dentro del Estado. Y entonces aceptamos que es un proceso moderno la revolución, porque tiene que haber un Estado. De la modernidad hacia acá. ¿Y qué pasaría, cómo se aplicaría esto, por ejemplo, a las revoluciones de independencia americanas, o al intento de revolución de Cataluña, o a los movimientos actuales donde hay la Unión Europea, por ejemplo? ¿Qué posibilidades de revolución donde no es un Estado, sino es otra cosa, o se va desdibujando la definición tradicional de Estado? ¿Cómo se puede aplicar esto? Y en la revolución de independencia latinoamericana también es como raro decir que es dentro del Estado, porque en realidad busca romper el orden español, por ejemplo, ¿no? El Estado. Entonces ahí, de que sea solo dentro del Estado, me parece, a mí es lo que más me resultaba. Sí, entiendo, todo lo demás estoy de acuerdo, pero que sea solo dentro del Estado, ahí entramos con la definición de Estado, digamos. Ahí es como que decir, es solo dentro del Estado, y entonces la independencia de América Latina, que busca romper con el Estado y apartarse del Estado español, ¿no sería una revolución en esos términos? A ver, esa es una buena pregunta para hacerle a Tili, no a mí, pero bueno, yo te voy a intentar responder. ¿Cómo es? Ahí dice a controlar el Estado, no dentro del Estado. A controlar el Estado. Y las revoluciones de independencia, yo acuerdo con lo que vos decís. Ahora, las revoluciones implican la transformación del Estado colonial en otra cosa, ¿no? Los procesos de descolonización e independencia en el África implican la ruptura del lazo colonial con la metrópoli europea y la constitución de Estados nacionales. Eso es lo que se tiene como proyecto, digo. La revolución comunista en China lo que busca es la constitución de una sociedad socialista. A ver, ese es el objetivo. Después la otra cosa es cómo se da el proceso, ¿no? Porque en definitiva lo que se persigue tanto en teoría, después en la práctica pasa otra cosa. Es la disolución de los estados y lo que se quiere conformar es una sociedad socialista. Después en la práctica concreta, historiográfica, sabemos que eso no ocurrió y que el Estado zarista fue transformado a partir de la revolución en otro tipo de Estado, en el Estado soviético. ¿Sí? Pero, hay una concepción sí estadocéntrica respecto de dónde se producen las revoluciones, eso sí. ¿Sí? Y ahora vamos a ver en el otro concepto, estas son dos definiciones de revolución, que no son la única, hay montones de revoluciones. Nosotros las propusimos justamente para que se genere esto. No estamos mostrando la verdad revelada, ¿sí? Lo que da la impresión, aunque obviamente suena mucho más complejo de lo que uno puede reducirlo, pero da la sensación a que la definición habla de un golpe de Estado.
la de anterior estoy hablando. Ajá. Y no de una revolución, qué sé yo, uno por ahí, yo que tengo formación dentro del profesorado de corte marxista, o sea, hace una ampliación muy grande de lo que es el concepto de revolución y te explican que si no hay transformación de la base económica, no hay revolución y que los procesos políticos de última después vienen a coronar esos cambios en forma jurídica, los cambios de la base económica. Parece media reduccionista el concepto, yo entiendo lo que dice la compañera, y parecería que tiene que ver más que nada con una cuestión de quién toma el poder del Estado y quién lo controla, un grupo u otro. Aplicaría más el concepto de golpe de Estado. Bueno, a ver, lo que está diciendo son observaciones que ya lo que está planteando es muy atinado y ya lo vamos a retomar. Esperen, es como que está bien la observación, yo la comparto la observación que vos hiciste, porque no estoy diciendo que esto esté bien o esté mal, estamos proponiendo un concepto y están buenas esas observaciones porque ahora en un momento lo vamos a retomar a esa observación. Acá hay otro concepto de otra socióloga histórica, Heather Hopper, que justamente ella escribió un libro, una obra muy importante, que se llama Los estados de las revoluciones sociales. Y ella define a las revoluciones sociales, no a cualquier tipo de revolución, sino lo que ella entiende por revolución social o revoluciones sociales, primero como acontecimientos excepcionales. No se producen revoluciones sociales todos los días, como estábamos charlando hoy, ni de vez en cuando, sino que se producen bajo determinadas condiciones. Y dice, las revoluciones sociales son transformaciones rápidas y fundamentales de la situación de una sociedad y de sus estructuras de clase. Van acompañadas y en parte son llevadas por las revueltas, basadas en las clases, iniciadas desde abajo. Las revoluciones sociales se encuentran aparte en las otras clases de conflictos y procesos transformativos, ante todo por la combinación de dos coincidencias. La coincidencia del cambio estructural de la sociedad, con un levantamiento de clases, y la coincidencia de la transformación política con la social. Acá hay otro tipo de concepto que tiene en cuenta otras cuestiones y que retoma algunas de las cuestiones que algunos de ustedes había planteado, ¿no? Vuelvo a repasar. Primero, son transformaciones rápidas y fundamentales de una sociedad, de la situación de una sociedad. Segundo, van acompañadas de revueltas que surgen desde abajo. Las revoluciones sociales estamos hablando. La Revolución Francesa fue una revolución social, la Revolución Rusa es una revolución social, la Revolución Cubana deviene en una revolución social, la Revolución China es una revolución social bajo estos conceptos. Iniciada desde abajo. Las revoluciones sociales se encuentran aparte en las otras clases, las revoluciones sociales se encuentran aparte en las otras clases de conflictos y procesos transformativos, ante todo por la combinación de dos coincidencias. ¿Cuáles son esa combinación de dos coincidencias? La coincidencia del cambio estructural de la sociedad con un levantamiento de clases. Si nos ponemos a pensar en la Rusia, que va entre fines del siglo XIX y se adentra en el siglo XX, está en un proceso de cambio estructural, y en ese proceso de cambio estructural se produce la coincidencia con la lucha por una transformación política de esa sociedad, ¿no? Digo, si pienso el caso ruso, siguiendo este concepto de revolución. Entonces, la observación que nosotros hacemos frente a esta definición de revolución es la siguiente: atiende a los cambios en el nivel estatal y los que se dan en las estructuras sociales. De esta manera quedan excluidas todas aquellas transferencias de poder que no los impliquen. A ver, cuando ahí dice quedan excluidas todas las transferencias de poder que no impliquen, por ejemplo, cambios en las estructuras sociales, porque hay algunos que definen como eso. A ver, qué sé yo. Acá en 1955 se produjo un acontecimiento que llamaron Revolución Libertadora. En 1966 se produjo un acontecimiento que llamó Revolución Argentina.
Se llamaron a sí mismos revoluciones, ¿fueron revoluciones? Ahí es donde entraba con lo que el colega decía Claro, respecto se trata de golpes de Estado. Son golpes de Estado que se generan de arriba hacia abajo, y la revolución, de acuerdo a eso que yo más o menos manejaba, se generan de abajo hacia arriba y en cambios profundos en la estructura. En cambio, los golpes de Estado son de arriba hacia abajo, de sectores de poder que solo buscan cambiar quienes manejan el poder en el Estado, y los cambios no son profundos. Es de acuerdo a lo que uno manejaba en teoría. El golpe de Estado también se puede producir de abajo para arriba y no significar necesariamente un cambio de las estructuras, ¿no? Por ejemplo, lo que es Revolución Libertadora y Revolución Argentina es porque las personas que hacen golpe de Estado se nombran a sí mismos como revoluciones y no lo hacen, digamos, los propios historiadores cuando reconstruyen esa historia. Claro. Entonces utilizan Sí. mal el concepto. ¿Sí? Yo, por ejemplo, trabajo con los chicos ciertas cuestiones para poder identificar las revoluciones. Porque en realidad cuando uno ve los conceptos no siempre se adaptan a todas las revoluciones que hubo. Entonces uno ahí va identificando si realmente se puede hablar de revolución o no. Entonces cuando vemos la Revolución Libertadora se nota claramente que no lo es. Claro. Hay un golpe de cambio y un cambio de régimen político. Punto. Sí. O sea, el cambio se agota en eso, sí. No, me parece que esto también fue una selección por parte del equipo que preparó esto. Hay otra compañera que hoy no pudo estar por una razón personal, que pensamos la propuesta, seleccionamos los textos y los fragmentos y los conceptos. Está esta cuestión de seleccionar dos cientistas sociales que, como decía José, que vienen de la sociología histórica y que por lo tanto son de alguna manera conceptos operativos. Los historiadores somos así un poco, podríamos decir, ambiguos cuando usamos los conceptos. Nos apropiamos rápidamente y muchas veces nos cuesta definirlos de manera clara porque nos apropiamos tal vez de las ciencias sociales. Y en este caso, bueno, la opción de elegir estos cientistas sociales tiene que ver también con eso, es decir, con conceptos que tienen una cuestión operativa y que por supuesto cuando yo voy a la realidad empírica, esos conceptos tienen que tener, para tomar de otros autores, una traductibilidad de la categoría. A nosotros nos parecía que para la Revolución Rusa estos dos conceptos tenían una calidad operativa y a la vez una traductibilidad para esa realidad empírica. Tal vez si lo pensábamos para otro tipo de revoluciones, tendríamos que apelar a otra definición de esos conceptos. En este caso, yo pensaba, me hizo pensar mucho la compañera de la cuestión cultural y en ese sentido decía, para mí los cambios culturales son de muy larga duración. Pensemos hoy, por ejemplo, lo que está pasando a nivel de la cuestión de género, y eso no es un cambio cultural muy fuerte que viene desde los años 60 del siglo pasado y sin embargo no produjo un cambio en la estructura social y estamos cambiando el sistema capitalista. Sin embargo, es un cambio cultural increíble, propiciado por un colectivo que sumó en esa lucha por los derechos y por implantar nuevamente un nuevo patrón y una nueva clave explicativa para entender las sociedades, pero sin embargo no tenemos un cambio revolucionario de la estructura social. O sea que fíjense cómo podemos pensarlo desde otra manera. Aquí, para la Revolución Rusa, nosotros tomamos esta decisión de proponerles estos dos conceptos. Que son distintos y que en un ratito vamos a ver los límites de estos dos conceptos. Por eso cuando intervino el compañero hace un ratito yo le dije, ya vamos a volver sobre esto y es como que te está anticipando, porque al final vamos a ver, también vamos a hacer una crítica respecto de los dos conceptos. Sí, o por ejemplo, muchas de las aspiraciones, si pensamos en la Revolución Mexicana, muchas veces la Revolución Mexicana se discute si fue una revolución campesina. Y
Estos sociólogos históricos plantean que no lo fue porque justamente los campesinos no aspiraban a la toma del poder del Estado, sino que lo que querían era volver a un status quo que era la comunidad campesina. Entonces, como no pretendían tomar el poder del Estado, fueron sacados de los sujetos revolucionarios. Y sin embargo, contribuyeron a cambiar y a proponer un nuevo Estado mexicano, más allá de que su propuesta no iba exactamente a tomar el control del poder del Estado. O sea, fíjense cómo es tan complejo cuando analizamos esto y qué categorías de análisis nos sirven. Por eso siempre hablamos de la traducibilidad de la categoría. La categoría tiene que ir hacia la realidad empírica y volver traducida para que se encuentre la clave explicativa. Si no, no tiene función. Sí, yo, perdón, pero no estoy muy de acuerdo con la idea de que los historiadores somos ambiguos. Y me parece que sí. La verdad que sí, porque además estamos concepto de los historiadores. Estamos acostumbrados a pensar un concepto propio de los historiadores. Perdón. Un concepto propio de los historiadores. No sé a qué se refiere. Claro, si no son ambiguos. No hay una generación de un concepto propio de. No, lo dijo usted, yo no lo dije. Lo dijo usted cuando arrancó a conversar. Me parece que cuando tomamos un proceso histórico y lo queremos llevar al análisis de una categoría y lo estrujamos para que entre en esa categoría, no estoy muy de acuerdo con eso. No, pero yo no dije. Entonces no se entendió nada. Posiblemente no nos vayamos entendiendo. Cuando hablaba de traductibilidad, quería justamente decir eso. Bueno, no sé. Por eso. Claro, acá no estamos buscando conceptos y definiciones para después meter adentro los casos de esos conceptos y definiciones. No se trata de eso. Los conceptos y las definiciones se arman al calor del análisis de los casos. Eso es lo que hacemos desde la historia, primera cuestión. Y la segunda, que tiene que ver con lo que planteaba Karina respecto de la traductibilidad. Y la otra cuestión que preguntó Karina recién y que es importante, Karina reflexionó en voz alta, o solicitó en voz alta. Mencionen ustedes un concepto creado desde la historiografía. Voy a ser más claro entonces en ese sentido. Una categoría de análisis creada desde la historiografía. La historiografía lo que hace fundamentalmente es tomar prestados conceptos creados desde otras ciencias sociales. De ahí es que Karina está planteando nuestras dificultades de repente para optar por una u otra y para utilizar uno u otro concepto que son tomados y creados desde otras ciencias sociales. A eso se refería Karina. La historia es como la prostituta de la ciencia, porque va tomando. En realidad hay muchos autores que hacen la menciona así como muy fuerte, ¿no? Claro, que hacen esos planteos. Ahora, pasamos a la otra diapositiva. Entonces, primero tenemos la definición de Tillich, después tenemos la definición de Skopol, y la pregunta es cuál de estas dos conceptualizaciones o definiciones permiten dar cuenta del proceso revolucionario ruso de forma más precisa y por qué. No quiere decir que nosotros estemos de acuerdo con estas definiciones, son dos definiciones posibles, ¿sí? Nada más que teníamos que optar por algunas y elegimos esta. Ahora, la idea sería pensar cuál de estas dos definiciones, ¿no?, permite dar, es operativa para trabajar con el proceso revolucionario ruso y por qué. ¿Qué les parece a ustedes? Leanla de nuevo, tómense un minuto y después escuchamos las opiniones.
¿Qué les pareció? ¿O qué les parece? ¿Optarían por una de las dos? ¿Optarían por ninguna de las dos? ¿Harían observaciones a las definiciones? Sí. Me parece más operativa la cuestión esta de, con la Revolución Rusa, la dejó, porque dice en la parte, sobre todo el último párrafo, la combinación de las dos coincidencias, ¿no? Porque tenemos una Revolución Rusa que en un periodo muy corto, dentro de largo tiempo, digamos, hay una transformación radical que es la liberación de los campesinos, la formación de la clase obrera, ¿no es cierto? Y está en un cambio estructural dentro de la sociedad, esas dos cosas, por un lado, y también está la cuestión que se da una transformación política y social, ¿no es cierto? Hay un cambio también en la estructura política que se da a partir de, bueno, de las teorías que van manejando los distintos grupos y de los intereses de los distintos grupos. Me parecería, a mi juicio, ¿no es cierto?, más operativa la segunda, sobre todo teniendo en cuenta, atendiendo a la combinación de las dos coincidencias. Eso coincido con él, además está esto de iniciar desde abajo, que hace referencia a los grupos que hemos visto que son bastante diferentes, pero que estaban en la parte baja de la estructura social. Por un lado, también me parece ahí, y habla de la cuestión, citas puntualmente llevadas, y en parte son llevadas por la revuelta, y analiza ahí puntualmente, y de acuerdo a lo que leíamos en el texto anterior, los levantamientos y las revueltas aún de los soldados que estaban inactivos y en malas condiciones después de la Primera Guerra Mundial, van a ayudar fuertemente, de acuerdo a lo que hemos leído, o sea, que agregaría lo suyo, profe, esta mirada mía, que también coincido con usted. Ahí también está hay una cuestión que me resuena, es la cuestión de, también hay como un cambio de mentalidad, teniendo en cuenta, por ejemplo, he leído un artículo, ¿no?, sobre un soldado que hace como una confesión a la enfermera, muchos lo deben conocer, ¿no?, y en el que él toma conciencia, ¿no es cierto?, de cómo vivían los ricos, ¿sí?, y que él nunca va a volver a vivir como vivía antes a partir de conocer cómo vivían los ricos. Ahora, si esto, las tropas rusas que se alojaron en las casas de los ricos, confiscadas por el Estado, han tenido ese acercamiento, ¿sí?, y ese cambio de conciencia ante ver la situación, digamos, de desigualdad que quizás no la tenían presente anteriormente, pero lo pueden ver, ¿no es cierto? Es como, bueno, llevar, no sé, se me ocurre quizás traído de los pelos a una persona que vive en lo más recóndito de la selva, llevarla a un shopping en Miami, más o menos, ¿no? Por traer, digamos, una comparación, ¿no? El choque que debe haber dado a nivel de su estructura mental, por decirlo de alguna manera, de todos estos campesinos rusos devenidos en soldados, ¿sí?, ver esta situación los hace darse cuenta de una toma de conciencia, ¿no?, y transformar, digamos, y ese va en favor del levantamiento de clase. Sí. Alguna dificultad por ahí que se me aparecían al pensar los dos conceptos es, el primer concepto parecía que es un concepto predominantemente de revolución política, porque lo que prioriza es la toma del poder del Estado, y el segundo concepto es más una revolución de tipo social que hace hincapié la autora. Y es el problema de pensar si la revolución rusa es más social o más política, cuando en realidad tiene los dos contenidos. Ahí ya empieza a jugar un poco una subjetividad. Yo me quedaría con la segunda, pensando en que lo que vimos, las bases sociales o las condiciones sociales que existían, llevó a ciertas asociaciones de grupos, en la formación de los soviets, que tuvo una traducción política en el comunismo o en el socialismo. Pero es difícil pensar, porque aparece ese problema, ¿qué fue más, social o más política la revolución rusa? Entendiendo que fue las dos cosas también. Pero por eso, si tuviera que, no sé, dejar muchos elementos afuera, tal vez pensamos este primer elemento social de la revolución y de las asociaciones en soviets, para después traducirlo desde un modelo político. ¿Alguna otra observación? ¿No observación? Bueno, me alegro. Me alegro porque así aceleramos. Sí, dale. Una sola precisión, ¿no?, de lo complejo que es utilizar a veces los términos. Lo voy a decir por ahí. No se puede.
En el caso de las historias provinciales, muchas veces se utiliza el término revolución para hablar de los intentos de autonomía, por ejemplo. En Santiago del Estero tenemos 1815 y 1816, dos intentos de separar, digamos, a Santiago del Estero de Tucumán, y en la historiografía actual, también traducido, digamos, a los pocos manuales que hay para secundaria, se habla de intentos revolucionarios o las revoluciones o los intentos revolucionarios de Juan Francisco Borges. Si no me equivoco, no quiero asegurar esto, pero también dentro de los manuales se habla de la revolución de septiembre del 52, cuando los porteños desalojan a las tropas de Urquiza de Buenos Aires. O sea, es decir que en un mismo manual, en un mismo curso, podemos estar utilizando, es decir, en el mismo año de trabajo, hablar de revolución francesa, estadounidense, norteamericana, pasar por los procesos de revolución en el Río de la Plata, los procesos provinciales, y después terminar y llegar, por ejemplo, a la revolución rusa. Es decir, que hay toda una cuestión terminológica utilizando el mismo término, pero muchas veces este proceso este trabajo que estamos haciendo ahora de indagar en los conceptos, muchas veces creo, y esto es una autocrítica mía, no quiero agruparlo a todos en esto, pero nos está faltando explicitar mejor a qué nos referimos en cada caso. Es decir, hablar de revolución cuando lo que pretendían era lograr una autonomía de Santiago Tucumán, por ejemplo, o hablar de revolución cuando los porteños lo que hacen es decir, bueno, pásense para allá, déjenos a nosotros seguir gobernamos aquí. Me parece que es preciso, en ese sentido, trabajar aclarando bien cuáles son, distinguiendo lo que es un término de un concepto, y en ese sentido creo que la historia conceptual tiene mucho que aportar, y pienso en estas cuestiones, llevándolo más a la cuestión de historia de la Argentina o de Río de la Plata, los trabajos de historia conceptual de Noemí Goldman, que ella va trabajando y va desglosando qué implicaba, digamos, revolución, autonomía, constitución. Pero me parece sí, muy importante para nuestros alumnos que nosotros seamos capaces de distinguirles entre término y concepto. Por supuesto, esta discusión es imposible de llevar a clase porque estamos aquí separados de acuerdo, y ellos necesitan una cuestión un poco más concreta de toda esta discusión que estamos teniendo aquí. Sí, lo que vos decís vos estás planteando una serie de cuestiones que son muy importantes y que tienen que ver con el objetivo, de alguna manera, con uno de los objetivos del encuentro, que es tomar conciencia de que estamos utilizando conceptos para cuestiones, y lo estamos utilizando para cuestiones distintas, inclusive asignándoles significados distintos, como vos decís, y que se pueden observar hasta en un mismo manual, ¿no? La toma de conciencia respecto de eso es importante, y ver qué hacemos nosotros en función de esa toma de conciencia para saber cómo utilizarlo con más propiedad, para saber utilizarlo de una manera más ajustada. ¿Sí? Yo creo que el problema está básicamente en que intentamos subsumir a un concepto cuestiones que son tan diversas y complejas, ¿no? Entonces, habría que decirles a los chicos que cada hecho es único, irrepetible, tiene características propias, algunas son similares a otras, ¿no? Y como le digo a mis alumnos, muchas veces los conceptos son meras aproximaciones para entender una realidad que es diversa y compleja. Entonces, me parece un poco sin sentido estar todo el tiempo viendo sobre la qué revolución, hasta dónde va, porque es como que tratamos de una realidad tan compleja, tan diversa, tan acotada a cuestiones tan particulares, ¿no? Tratar de ponerla todo en un concepto que es el de revolución. Si es así, tendríamos que irnos al concepto más amplio y más abarcativo, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Si el docente es consciente de esto, puede ayudar a los alumnos, si no va a pasar esto que está marcando él, ¿no? Que es así. Sí, de todas maneras, yo insisto, no estamos proponiendo cajones para meter adentro historias con estos conceptos. No es esa la idea, sino que indudablemente que uno hace teoría
en el análisis de los procesos históricos. A ver, voy a decir dos cosas que son obviedades, pero que no vienen mal decirlas. Primero, la forma en que nosotros damos, más allá de si acá somos 70 personas, puede haber 70 formas distintas de enseñar historia. Ahora, hay 70 posicionamientos políticos frente a esa forma de enseñar historia. Cada uno, como docente, asume una posición política de una u otra manera. Eso está absolutamente claro. Y la segunda cuestión es que nuestros posicionamientos historiográficos presuponen un posicionamiento teórico frente a lo que hacemos, ¿no? Es cierto que digamos, los hechos históricos son únicos y irrepetibles, retomando las viejas proposiciones que vienen del historicismo. Pero también es cierto que si la historia tiene pretensiones de cientificidad, tiene que tratar de encontrar en el marco de esos procesos que son singulares aquellos aspectos generales que le permitan construir comparaciones, encontrar coincidencias, problemas fundamentales que atraviesan a la historia de la humanidad. Doy un ejemplo. Yo particularmente me dedico a estudiar la construcción del Estado de Santa Fe durante la segunda mitad del siglo XIX. Pero no me interesa, me interesa saber qué es lo que pasó en Santa Fe, porque esa es mi campo de investigación, me dedico a investigar eso básicamente. Pero no porque me interese particularísimamente el caso santafesino y porque tengo una visión parroquial en el sentido de querer construir una historia respecto de Santa Fe en particular. Me interesa estudiar el caso de la historia de la construcción del Estado en Santa Fe durante la segunda mitad del siglo XIX, porque lo que me preocupa es el Estado y la construcción de los estados y cómo la gente construye estado, más allá de si es Santa Fe, si es Santa Cruz, si es Jujuy, si es Buenos Aires o si es Mendoza, no importa eso. O sea, porque de lo que se trata es de atender a problemas generales, ¿no?, que atraviesan a la sociedad, que es la contribución que debe hacer la historia en el sentido de poder comprender los problemas fundamentales que tienen que ver con las construcciones sociales y con lo que le toca vivir a los diferentes grupos e individuos dentro de la sociedad. Entonces, por eso la importancia de pensar en conceptos, por eso la importancia de pensar en categoría de análisis, no para usarla de cajones donde metemos las cosas, sino para, de alguna manera, ir construyendo los propios conceptos y definiciones en los procesos que estamos estudiando y tratarlo de comparar y de ver con otros procesos y otras definiciones. ¿Pasamos a la otra filmina? Bien. Acá tenemos nuestras observaciones respecto del concepto de Tilly, como le decíamos. Lo que decimos nosotros respecto del concepto que utiliza, de la definición que utiliza Tilly para el concepto de revolución es lo siguiente. La definición no alude a cambios importantes en las estructuras sociales. Hoy alguno de ustedes decía, parecería ser que tiene más que ver con el control, con la búsqueda del control del Estado, de la política. Sí, estamos de acuerdo totalmente con eso. Tampoco plantea un contenido programático emancipatorio, porque el otro tema es ¿para qué las revoluciones? ¿No? Por parte de quienes desafían a los detentadores del poder. En ese sentido, los golpes de estados, las guerras de sucesión, las guerras civiles e incluso las conquistas militares deberían ser consideradas como revoluciones, de acuerdo al concepto del Tilly, ¿no? Y ahí se me vino a ver un ejemplo concreto que, bueno, por lo que yo me dedico a hacer, lo manejo mejor. En 1911-1912, en China se produce una revolución, se llama la Revolución Republicana. Se derriba el régimen imperial chino que tenía 2500 años de existencia y se instaura una república que dura un par de meses además. Nada. Efectivamente, se produce la caída del régimen imperial. Y hay un intento de constituir una república. Ahora, no hay ningún tipo de transformación social de las estructuras sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay revolución social. ¿Se puede pensar eso como una revolución política? Y se podría pensar como un intento de revolución política, ¿sí?, siguiendo los planteos de Tilly.
porque inclusive las facciones que están en pugna allí son grupos pertenecientes a la clase dominante, ¿sí? Entonces, un golpe de Estado en la definición de Tilly, podría verse inclusive como una revolución. Ahora, nosotros podemos estar o no estar de acuerdo con eso, no importa, es un planteo. Lo que nosotros decimos respecto de la definición de revolución es que lo distintivo del concepto moderno de revolución es el considerar que la meta de una revolución es la emancipación social de todas las personas, es decir, la transformación de la propia estructura social. Y la transformación, a ver, si lo pensamos en términos emancipatorios, se supone que la revolución social debe implicar, esto es en términos estrictamente políticos, el fin de la dominación y de la explotación de uno sobre otro. O sea, en términos modernos el concepto de revolución significaría eso. ¿Qué es lo que ha pasado cuando nos ponemos a ver cada caso? Y, a ver, si quieren conocer mi crítica respecto de la revolución, no de la revolución rusa, sino del proceso de desarrollo de la Unión Soviética, es que la revolución efectivamente derribó un régimen político y terminó con una estructura social. La estructura social basada en la dominación de clase de los terratenientes sobre los campesinos y los obreros. Y terminó con el régimen zarista. Pero el proceso devino en la constitución de un nuevo régimen de dominación. La nomenclatura sobre el resto de la sociedad soviética, ¿no? La nomenclatura, el aparato político, burocrático, administrativo del Estado soviético, cuyos referentes se constituyeron en una nueva clase que viene a dominar al resto de la sociedad. En eso devino. Entonces, ahí esa revolución no devino en nada que pueda presuponerse como emancipatorio. Ahora, eso no tiene que inhibir pensar en la posibilidad de que pueda haber revoluciones futuras que vayan en el sentido emancipatorio. Si a mí me preguntan qué opino respecto de eso, y yo diría qué bueno que estaría que eso suceda, pero bueno, no depende de mí, son mis aspiraciones. ¿Pasamos a la otra? Bien, y la crítica al concepto de Skópolo. Se observa un exclusivismo conceptual en el planteo de la autora, pues solo considerará revoluciones sociales aquellas que hayan salido triunfantes. Y eso se traduce de alguna manera en la definición que ella usa, porque ella habla de 3 revoluciones en su libro: la Revolución Francesa, la Revolución Rusa y la Revolución China. Las 3 fueron revoluciones triunfantes, más allá de los resultados. No estoy hablando de que se cumplieron los objetivos que programáticamente se perseguían por los actores políticos que la llevaron a cabo. Estoy diciendo que fueron triunfantes en el sentido de que lograron controlar el Estado, que lograron transformar las estructuras sociales. Ahora, ¿en qué se transformó esa estructura social y ese Estado? Es otra cuestión sobre la cual nos vamos a indagar hoy. Atendiendo a ello, la distinción realizada por Tilly de situación revolucionaria y resultado revolucionario es considerada una herramienta teórica y heurística que permite sortear la discusión, ya que no desconoce la importancia y la trascendencia histórica de multitud de movimientos y procesos revolucionarios que no tuvieron éxito. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que ahí aparecen 2 cuestiones interesantes, me parece, para pensar los procesos revolucionarios. Por un lado, lo que son las situaciones revolucionarias, que pueden devenir o no en una revolución. Sin lugar a duda, eso que se llamó la Revolución Mexicana, por dar un ejemplo, tuvo una situación revolucionaria que produjo cambios, pero que no alteró radicalmente las estructuras sociales, ¿no? Y ahí aparece la otra cuestión, el resultado revolucionario. ¿Cuáles son los resultados de esa revolución? Si a mí me preguntan por los resultados de la Revolución Rusa, y los resultados devinieron en la autocracia stalinista, en la conformación de la nomenclatura, en las purgas y la persecución a los campesinos, a los intelectuales y a los opositores internos y a aquellos que se creían que eran opositores. Entonces, los resultados se evalúan de acuerdo también a los procesos históricos, ¿no?
No estoy diciendo que haya que tomar ni uno, ni es nuestra pretensión tomar ni uno ni otro concepto, simplemente la invitación era a reflexionar y a provocarlo, y estuvo bueno que muchos saltaran y se enojaran y nos plantearan que no estaban de acuerdo, porque esa es la idea, poder pensar todos juntos. Y de esa manera creo que hacernos de herramientas para pensar estas cuestiones que sin lugar a duda todos los días tenemos que enfrentarnos en el aula. Ya me cansé de eso. ¿Ya lo reflexioné? Bueno, lo dejamos ahí entonces. Bueno, ¿algo que quieran acotar? Entonces, este pequeño momento de taller, cursito, llámenle como quieran, lo cerramos acá. ¿Qué hora es? 2:15. Teóricamente, bueno, en 15 minutos, de acuerdo a lo que dice el programa, en 15 minutos comenzaría aquí el acto de clausura de las Olimpiadas. ¿Sí? En 15 minutos comienza el acto de clausura de las Olimpiadas.